Tantissime grazie Cinzia e anche volevo ringraziare tutte le coordinatrici e anche tutto lo staff che ha fatto possibile questo colloquio nonostante la situazione fuori con la pandemia, ma sempre crediamo che con questi mezzi virtuali si possono avvicinare tutti gli amici, colleghi per raccontarci tutte le ricerche e queste possibilità. Io, E scusami, non ho detto che tu lavori alla Università Autonoma, perché suppongo che siamo in tanti in Italia a conoscerti e non solamente in Italia, e ti sei appunto proprio specializzato nello studio dell'Italia di Carlo VI, insomma dell'Italia diciamo a cavallo tra della guerra di successione spagnola. Ecco. Prego. Grazie di nuovo. E con questo piccolo intervento volevo di solito in 5-10 minuti raccontare la prima approssimazione su questo molto molto importante ministro di Cesareo, anche un cortigiano possibilmente all'inizio del Settecento l'italiano più importante nella corte di Vienna. Ma credo che per approfittare il tempo volevo spiegarmi meglio in spagnolo, ma sempre un po' più lento perché si possa capire tutto quello che racconto. Quisiera iniciar esta presentación sobre Rocco Estela comentando los grandes problemas que a la hora de poder hacer una biografía de este individuo se tiene a causa de la poquísima información que la bibliografía, tanto en el siglo XIX como casi durante todo el siglo XX, se ha tenido sobre este personaje, y también las formas de caricaturizar el que fuese, como indico en el título, ¿no? Pues que mostrase esa evolución meteórica de ser un hijo de un médico quirurgo en la ciudad pugliese de Moduño para acabar siendo el favorito posiblemente del príncipe más poderoso de la Europa católica del periodo, ¿no? Como fuese Carlos VI. Sin embargo, esa imagen que, bueno, gracias a Fausto Nicolini, pues sí que tenemos una aproximación bastante inicial del personaje, pero bueno, no es algo menor. Y por otro lado, como digo, una mera caricatura que historiografía sobre todo la austríaca dado del personaje, y en esto, por ejemplo, la magnífica obra de Ehalt sobre la corte vienesa en la transición del siglo XVII al siglo XVIII, sin embargo, le habla directamente de bufón de corte. Claro, con estas premisas y con estas imágenes tan discordantes entre Nicolini y Ehalt, pues quería aproximarme, ¿no?, a un personaje que cuando realicé mi tesis de doctorado aparecía constantemente en la documentación y que creo que en este coloquio encaja perfectamente, a lo mejor casi cerrando, ¿no?, un episodio, ¿no?, de ese servicio de los italianos en el alto nivel de la política, en esa Italia española, aquí una Italia hispano-austriaca, como podremos ver a continuación, pues quería centrarme. Sin embargo, la imagen, como digo, esa imagen bufonesca que habla Ehalt, choca muchísimo con una dedicatoria que harían al propio Estela en 1709 de Il Sabio Político, que no es ni más ni menos que la traducción italiana de El Político de Baltasar Gracián. Es decir, un bufón posiblemente no tenga las cualidades políticas para poder alcanzar, ¿no?, unas cuotas de poder, o que le quisiesen hacer una especie de espejo con un paradigma del político barroco gracianesco. Sin embargo, como digo, a lo largo de los próximos minutos, y aprovechando también las líneas que me han servido muchísimo, que nos mandasteis al inicio para poder establecer en marco general las causas personales, causas externas y las posibilidades de la caída, ¿no? Pues quisiera hacer de una manera un tanto telegráfica y esperar pues luego a la publicación de ello para poderlo desarrollar mejor, toda esta figura embrionaria de lo que sería la biografía del conde Estela. Por un lado, sobre el tipo de documentación, las fuentes para poder biografiar al personaje,
lo que tenemos un gran problema porque hay una práctica ausencia de materiales específicos del conde. Es decir, no existe un archivo personal, hay una dispersión por toda Europa de su correspondencia, que tampoco es, aún así, tampoco es muy amplia. Sí se conserva, por ejemplo, en Viena bastante la correspondencia que le llega a él, pero no la que él escribe. Por otro lado, esto nos obliga también a hacer un seguimiento continuo a través de las consultas y de los pareceres de los tribunales supremos de los que formaba parte, que luego comentaré, y sobre todo, y esta es una pieza clave para hacer una semblanza de este parvenu, cómo serían las correspondencias diplomáticas y las relaciones que tanto embajadores provinciales, tanto lombardos como napolitanos, como también de potencias externas, por ejemplo, documentación de los nuncios pontificios, de los embajadores o agentes de Florencia o de Módena, dan sobre el personaje. El arco cronológico y el contexto histórico, por tanto, en el que florecería Estela sería, por la mayor parte de documentación conservada, la última década del siglo XVII y sobre todo los dos primeros decenios del XVIII. Y respecto al punto que nos indicabais sobre la posición que demuestre la repentina eclosión del personaje, pues ni más ni menos que voy a hacer, al igual que acaba de hacer Antonio con el caso de Valenzuela, enumerar los cargos que tendría. Por tanto, ese hijo de ese quirurgo de Moduño sería ni más ni menos que sargento general de caballería del emperador, general ayudante del rey de España, teniente de mariscal de campo Cesario, conde de Santa Croce, feudatario en Nápoles y en Austria con el señorío de Bartenstein y de Grimmenstein, patricio napolitano, patricio de Moduño, noble de Austria inferior, magnate de Hungría, consejero de guerra, del Consejo de Italia, del Consejo de España y del Consejo de Estado del emperador y sobre todo favorito, por tanto, del rey emperador. Y también una cuestión que se ha conocido o que se utiliza muy poco, se conserva de Estela, de ese supuesto bufón, que ni más ni menos que podemos tener un bufón como miembro de la Arcadia romana. Es decir, vemos como tanto en un paradigma de la alta política, pero también de la alta cultura italiana del momento, se sitúa el conde Stella en la cúspide de todo ello. Respecto al apartado de las causas personales, quería agregar también a todos estos elementos que nos habéis indicado un punto que sería la memoria familiar. Es decir, sabemos de dónde proviene, que es miembro de una familia plebeya que, sin embargo, tiene una alta capacidad económica a finales del siglo XVII en esa ciudad de Moduño, aunque provenía de otra población vecina, siempre en Puglia, y esto no quita que él se revista de unos supuestos orígenes legendarios, ¿no? Por tanto, contamos a día de hoy con tres como historias o dedicatorias realizadas para el conde Rocco Stella, como la de Giovanni Battista X, que es el autor de la traducción de la obra de Baltasar Gracián en 1709, el conde Adrian van Eggenvoort en 1716, cuando Rocco Stella entra a formar parte de la nobleza de Austria Inferior, y por último, la obra de Giuseppe Recco, el duque de Acadia, que en 1717 hace un elenco, una memoria nobiliaria del reino de Nápoles, y al fin y al cabo todos estos tres autores le hacen pasar por descendiente de un caballero carolingio que se había sentado en Cataluña en torno al año 800, también de los brescianos condes de Francacurta y del duque Oligano Stella, es decir, de sujetos supuestamente medievales que habían dado su servicio a los emperadores, sobre todo desde Carlomagno hasta los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, pero que habría caído en desgracia hasta que él de nuevo devolvería a su linaje su ilustre parentela. En el apartado de formación vemos cómo este personaje, este parvenu, se forma inicialmente en filosofía, en astrología, en matemáticas, geografía y teología en Moduño. Por tanto, en su formación infantil tiene un conocimiento humanístico muy amplio, pero también matemático. Era un sujeto, y esto coincide en casi todos los autores o diplomáticos del momento, que tenía una gran capacidad para el aprendizaje de idiomas, y esto le permitiría desenvolverse perfectamente en la sociedad cortesana del momento. Hablaba italiano, alemán, español y latín. Y sobre todo, y esta es una cosa un factor que parece trivial, pero que fue decisivo en su proyección política en Viena, que tenía una fabulosa dote en memorística y de juegos de ingenio. Esto es lo que le favorecería
con el, como decimos en castellano, el boca a boca entre los distintos oficiales del ejército imperial, darse a conocer y llegar finalmente a una serie de patrones que le catapultarían en el ejército imperial. Sin embargo, pese a esa formación humanística y científica, pronto pasó al servicio de las armas con Leopoldo I, gracias a un aventurero napolitano, a Carlo di Sangro, en el ejército de Hungría, y pasaría a formar parte de los distintos grados inferiores de la milicia en los regimientos Caprara y Montecuccoli. Por tanto, son de los dos grandes regimientos de nobles italianos que sirven al emperador Leopoldo en las campañas contra los otomanos. En el apartado de alianzas matrimoniales, esto tenemos que llevarlo a un periodo más tardío de su formación, de su vida, dado que no se casa en su juventud ni en su madurez, ya prácticamente ya cuando ya tiene casi 50 años, casa estando ya en Barcelona con una dama del patriciado local, Josefa Copons, que estaba muy bien situada en la corte carolina y de los cuales tendrá solamente una hija, Marianna Estela, que fallecería en su infancia. Por tanto, no tendrá, y esto es una de las causas de la caída, ¿no?, de su meteórica carrera, dado que no tiene una sucesión masculina o femenina que continuase con sus bienes. Y por otro lado, el apartado hablando de las herencias, sí es cierto que por parte de su familia en origen están bien situados en Moduño, pero son de una familia existiendo, como esto estudió muy bien Angelo Antonio Spagnoletti, una chiusura di seggio en la ciudad. Por tanto, no formaban parte y solamente se desbloqueará su acceso durante la Guerra de Sucesión, es decir, cuando ya tiene una posición local, una posición cortesana muy avanzada. Por tanto, no tiene una gran herencia. Sin embargo, sí que es cierto que en 1708 se beneficia de la muerte del duque de Telese en un naufragio y, por tanto, hereda parte de sus feudos napolitanos sobre los cuales asienta el título de conde, por tanto, será conde de Santa Croce, y una renta de 6.000 ducados anuales que le permitirá vivir bastante holgadamente en la corte de Barcelona. Las causas externas de la eclosión de Rocco Estela están estrechamente ligadas con una coyuntura internacional y una coyuntura interna de la monarquía de España, como es la Guerra de Sucesión, ¿no? Por tanto, él, que se ha formado en los distintos ejércitos imperiales en las campañas balcánicas y de Hungría, pasará en 1701 a Nápoles para servir de ayudante de campo al marqués del Basto, a Cesare Michelangelo d'Ávalos, durante la conjura del príncipe de Maquia, y finalmente en Viena gozará de la amistad de un amigo íntimo del archiduque Carlos, que es lo que le posibilitará entrar en el favor del futuro rey, que es el conde Johann Michael von Alzan, que a su vez es sobrino del príncipe de Liechtenstein, que es el mayordomo del archiduque. Por tanto, ya tenemos, gracias a la amistad, el acceso posterior. Así, en 1703 pasa con el ya rey Carlos III desde Viena hasta Lisboa, siguen las campañas de la Guerra de Sucesión en España y a partir de aquí es cuando será el momento de eclosión del personaje, ya no solamente como ayudante de campo, un mero militar, sino también como ministro del rey. Será consejero de guerra, posteriormente, como émulo de Francesco Moles, el duque de Parete, formará parte de la Junta de la Negociación de Nápoles y de la Junta de Italia. Posteriormente será ni más ni menos que el medianero entre el rey y la nunciatura pontificia en Barcelona y en 1711 será consejero de Italia, pasa al Sacro Imperio para estar en las proclamaciones imperiales de Frankfurt y de Bratislava como rey de Hungría y a su vez también se consolida su forma como una especie de diarquía de favor con un secretario navarro, el secretario del Despacho Universal, Marqués de Erendazu, y por tanto es por quien pasa toda la negociación política en Viena. Aquí quería parar brevemente. Vorrei chiederti di accelerare perché sí, abbiamo un po' oltrepassato il tempo. Vale. Grazie. Muy bien. Solamente ya comentar cómo a partir de 1713, este personaje que es central ya en la vida política y por el cual, como favorito del emperador, llega a una cota muy alta de poder, se ha nombrado miembro del Consejo Supremo de España y luego Virginia León nos comentará también la posición, por ejemplo, de un colega de Estela, que es el marqués de Rialpe en este momento, y así va a llegar en 1720 a su cúspide política en Viena, pero sin embargo es el momento de su súbita pérdida en cuanto él muere, él fallece y no tendrá nadie de su entorno que pueda suceder en su
en su continuidad de linaje. Por tanto, ya para finalizar, las razones de la falta de consolidación que nos apuntáis, no podemos hablar, en este caso, que existen los cambios en la política regimperial o el faccionalismo no la afectan, porque realmente él es un gran patrón en la corte y nadie le hace sombra. Es decir, está al mismo nivel Rocco Stella que, por ejemplo, el príncipe Eugenio de Saboya. Es decir, no hay nadie que pudiera limitarle. Incluso, es cierto, como algunos autores políticos, como Juan Amor de Soria, hablan que él es el verdadero árbitro de Italia hasta su fallecimiento en 1720. La falta de inserción en el tejido social o malas elecciones de alianzas territoriales, que es un tema muy, muy interesante que habéis proyectado aquí. En este caso, su rama se extingue, pero sus familiares que ya han emparentado con los Caracciolo di Sant'Eramo, que son grandes de España, por tanto ya no le permite, es decir, no es un fracaso de elecciones en este caso. Tampoco es un sujeto que demostrase para afuera una excesiva exposición suntuaria. Es un personaje inmensamente rico, pero tampoco se le censura. No es un nuevo rico en ese sentido. Y tampoco hay una llegada de nuevos sujetos que pudieran bloquear o pudieran coartar. Por tanto, aquí lo que vemos que es un hecho decisivo, su propia muerte natural.